Bueno, hoy vamos a concentrarnos en dos teoremas y uno que es bastante importante. Primero vamos a empezar con el teorema del valor medio. Recuerdan que había otros dos teoremas, ¿no? Del valor medio, que había uno que era para funciones continuas y otro para funciones derivables, que se llamaba de Lagrange. Así que si en algún momento ustedes se enfrentan con una situación de final y les hablan sobre el teorema del valor medio, tienen que estar bien precisados si es sobre funciones continuas, funciones derivables o funciones integrables. Así que tienen que leer bien los enunciados. Si tienen dudas lo pueden preguntar. Bueno, este teorema nos dice que si la función es continua en el intervalo cerrado, entonces existe un punto en el cual la integral definida entre a y b de la función da lo mismo que b menos a, o sea, la longitud del intervalo, por un f de c. Ese f de c es el que se llama valor medio. Acá vamos a encontrar siempre la imagen, no el valor de c, como en los otros teoremas. De valor medio me refiero. Y una manera equivalente de escribirla es así, o como está en el primer renglón o como está en el segundo. Es indistinto. Y ahí tenemos un gráfico, una función cualquiera, continua, en el intervalo cerrado, y ahí les marqué el f de c. A ver, la primera integral, la que está entre a y b de f de x, como ya estuvimos viendo, nos estaría dando el área de la región que está ahí marcada en verde, ¿no? Y f de c yo le marqué un segmento también punteado paralelo al eje x. Y queda determinado un rectángulo. Bueno, a ver, ¿no ven algo que aparece debajo de esa línea horizontal punteada que parece ser igual a lo que está por encima? ¿Pueden ver algo así? Como que por encima de esa línea horizontal que está abarcando el intervalo por f de c queda como una especie de triangulito en verde y a la derecha, ¿no? Y a la izquierda tengo como una especie de triangulito que está en blanco. ¿Hay alguna relación? ¿Pueden ver algo entre esos dos especies, entre comillas, de triángulo? ¿Qué les parece? Es como, a ver, me dice Agustín, es como que el pedacito verde de afuera es lo mismo que le falta rectángulo. Muy bien, y a esto se refiere el teorema. Tiene una interpretación geométrica importante, que es esa, que el área que queda entre la curva y el eje X en ese intervalo es igual al área del rectángulo, que tiene como base la longitud del intervalo, b menos a, y como altura la imagen de f de c. Si el punto, Juan me dice, si es el punto que está en el medio, debería haber una simetría. Debería haber una simetría si la función cumple con simetría, si no, no. No siempre va a ser el punto medio del intervalo. En este en particular, porque bueno, yo grafiqué una función que sí cumplía con las simetrías que está sospechando, Juan. Bueno, lo importante es eso, que uno puede encontrar un valor de una imagen, armar un rectángulo y el área de ese rectángulo va a ser lo mismo que el área entre la función y el eje X. Y si uno lo mira, en el primer renglón que les escribí el teorema, me estaría diciendo eso, porque dice la integral entre a y b de f de x, diferencial de x, que ya sabemos que nos da el área, es lo mismo que la cuenta b menos a
por f de c, área de ese rectángulo. Así que a modo de ejemplo vamos a ver una función súper fácil como para verificar el teorema, ¿no? Ya sé que está demostrado, pero para que lo veamos en números. Miren, a ver, si encontramos el área de la región que queda determinada por esta recta, que es muy fácil, x más 1 en 0,2. Vamos a tratar de hacer lo que dice el teorema. Buscar el área de la región y después tratar de buscar ese valor medio y el área del rectángulo. Como siempre, empezamos graficando la función en el intervalo y marcando la región. Esto lo pongo todo junto porque ahí ya hicimos un montón. Ponemos la integral que nos da el área. Esta la resolví por sustitución para ir recordando. O me quedó diferencial de A en vez de diferencial de Z. Para recordar cómo teníamos que usar sustitución con integral definida, que también teníamos que cambiar los límites de integración, y el área de esa región nos da 4. Vamos a tratar de encontrar el valor medio que nos dice el teorema. Decía, f de c es igual a toda esta cuenta. Ya sabemos cuánto vale A, cuánto vale B, así que ponemos un medio por la integral entre 0 y 2 de la función. La integral es la que acabamos de encontrar, que nos dio 4. Así que f de c es igual a 2. Ese es el valor medio para esta función en ese intervalo. Y ahora, si buscamos el área del rectángulo, b menos a por f de c, vemos que nos da exactamente lo mismo. O sea que si ustedes dibujaran ahí el rectángulo, que en este caso sería un cuadrado, ese rectángulo estaría dando la misma área que la que está debajo de esa curva. ¿Se entendió? Este es súper básico. Bueno, pero no siempre vamos a estar haciendo esto. Esto es solo como para que ustedes vean que si hacemos las cuentas está lo que dice el teorema. A veces nos pueden pedir directamente cuál es el valor medio de la función, en este caso seno de x, y nos dan un intervalo. Entonces, bueno, podemos marcar la región y aplicamos el teorema. Otra vez escribimos la tesis del teorema. SF de C, A que era igual a 1 sobre B menos A por la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Sabemos cuál es la función, sabemos cuál es el intervalo, así que podemos reemplazar. Buscamos la primitiva, evaluamos de acuerdo a Barrow y encontramos que esta cuenta nos da 2 sobre pi. Podemos, si queremos graficar el 2 sobre pi, que lo voy a marcar siempre en el eje Y, porque esto es f de c, es la imagen de ese valor c. Fíjense que no encontramos el c, encontramos directamente la imagen. Bueno, ese es el valor medio de la función. Si ustedes hicieran el área del rectángulo, tendría que dar lo mismo que el área entre seno de x y el eje x en el intervalo 0 pi sobre 2. ¿Alguna dificultad con esto? ¿Quieren copiar? Bueno, cópienlo, vamos. 2 sobre pi, lo entendiste, ¿no? ¿O le estás contestando a Agustín, Jerónimo? No, si estás en integrales es con este teorema. Perfecto, Jerónimo.
Bueno, en la práctica tienen algunos sobre este teorema, todos están inspirados ahí más o menos, para que ustedes puedan practicar con los que tienen en la práctica. Bueno, avísenme cuando terminaron de copiar. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo con el mismo teorema, pero aparecen parámetros. En la práctica hay uno similar. Acá hay que encontrar el valor de b, que nos aclaran que es un número negativo, para que el valor medio de la función x cuadrado menos 2x en el intervalo menos 3b sea 25 tercios. O sea que acá en este enunciado tenemos como dato cuál es el valor medio. O sea, sabemos cuánto vale f de c. Bueno, volvemos a escribir la tesis del teorema y reemplazamos todo lo que conocemos. Conocemos f de c, conocemos a y conocemos f de x. Así que reemplazamos. Bueno, a pesar de que el extremo de integración es b, no lo conocemos, podemos buscar igual la primitiva y aplicar Barrow. Será un poco más laborioso el trabajo algebraico, pero se va a poder hacer. Bueno, buscamos la primitiva, que es muy sencilla, x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado, y ponemos la línea lateral derecha para indicar los extremos de integración. Y ahora nos corresponde aplicar Barrow. Recuerden ser cuidadosos con los paréntesis por los signos menos, ¿no? Entonces, puse un paréntesis grande porque todo eso está multiplicado por 1 sobre b más 3. Dentro de ese paréntesis grande, el primer paréntesis es cuando evaluamos la función en b, y el segundo cuando evaluamos la función en menos 3. ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, así lo hacemos juntos. ¿Ustedes qué harían ahora? Hay que tratar de achicar todas estas cuentas porque tenemos que hallar ese valor de b, ¿no? Resuelvo lo que puedo. Bueno, vamos a ver qué podemos. En el primer paréntesis podríamos sacar como un denominador 3 y en el segundo paréntesis hacemos toda la cuenta. Bueno, ahora, ¿qué hice ahí? A ver, ¿se dan cuenta qué es lo que hice? ¿Qué hice dentro del paréntesis? Hay dos pasos juntos hechos ahí, a ver. Hicimos el denominador común, perfecto, ¿y qué más? Y lo simplificamos con el 3 que estaba del otro lado. Bueno, ahora que está un poquito más despejado, podríamos multiplicar todo por b más 3. Aplicamos propiedad distributiva y juntamos todo de un solo lado del igual. Nos queda un polinomio con variable b, pero es de grado 3. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos uno de grado 3? ¿O qué harían ustedes? A ver. Bueno, si quieren hacer Gauss, pero también cuando tienen un polinomio de grado 3, la primera raíz la pueden probar si ustedes tienen ciertos datos. Si ustedes encuentran una raíz, pueden dividir ese polinomio aplicando la regla de Ruffini y pasarían a tener un polinomio de grado 2, del cual saben la resolvente. Yo no lo hice por Gauss, fui probando. ¿Y con cuál probé? Empecé probando con
A ver, sí puedo. ¿Por qué, Juan, se te ocurrió ese número? Perfecto. Porque está muy bien lo que ahí les está sugiriendo Bianchi. En realidad porque es uno de los extremos del intervalo, ¿no? Y si ese es f de c, debería cumplirse. Bueno, probemos. Bueno, había achicado un poquito acá las cuentas y probé con menos 3. Y obviamente toda esa cuenta da 0. Entonces, como menos 3 es raíz, aplicamos Ruffini. A ver, ¿lo quieren hacer? Después pongo yo el resultado a ver si llegamos a lo mismo. ¿Se acuerdan lo que tenían que hacer para Ruffini, no? Siempre el polinomio tiene que estar ordenado y completo. Ponían los coeficientes en la parte superior, trazaban 2 líneas y a la izquierda de la intersección de las 2 líneas ponían la raíz, que en este caso es menos 3. A ver cuánto da. ¿Pudieron hacer, Ruffini? Veamos. Mágicamente las b se transformaron en x, Agustín. Bueno, yo encontré ese, sí. B igual a x. Bueno. Y una vez que encuentran la de grado 2, aplican la fórmula. Muy bien. Otro que transforma todo en x. Me matan. Bueno, y ahí encontramos las 3 raíces, ¿no? Menos 3, menos 1 y 7, ¿no? Porque no veo. Las barritas de herramientas me tapa todo. Bueno, perfecto. Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? De acuerdo a las condiciones que están escritas en el enunciado. B tiene que ser un número negativo y obviamente tiene que ser mayor que menos 3. Pero menos 3 ya está usado. El que estamos buscando es menos 1. Porque si no, si lo hago entre menos 3 y 3, me va a dar 0 la integral. Perfecto. Bueno, y podríamos verificarlo, ¿no? Y para verificar, reemplazamos B por lo que acabamos de encontrar, buscamos f de c y nos tendría que dar los 25 tercios. Bueno, y ahí lo puse otra vez la formulita f de c y ahora directamente resolví con el valor de b. Hice las cuentas y ahí encontré que f de c es 25 tercios. Bueno, ¿se entendió? ¿Terminaron de copiar o les falta? ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? Bueno, ¿estamos? ¿Podemos seguir? Bueno, vamos a dejar este teorema y ahora vamos a definir una función muy importante que se define a partir de otra función. La función se llama así, función integral. Entonces, a partir de una f de x continua en un intervalo cerrado, se define esa función integral, que generalmente se llama con f mayúscula, como una integral que va entre a y x. Y esa f chiquita, la que estaba al principio, se evalúa en otra variable, en t. Si yo ahí escribiera f de z diferencial de z, es lo mismo. Lo que no tiene que coincidir es la f chiquita, la que está en el integrando, esa no puede tener x. A ver, ¿qué estaría representando esta función?
Si uno mira este dibujito, ahí tengo cualquier función continua en el intervalo f de x y marco una x cualquiera de ese intervalo. Entonces, esa f grandota, la que se define con la integral, ¿qué estaría representando? ¿Qué les parece? Sí, estaría representando el área. Y esta función es muy importante. Área bajo la curva, me dice Agustín, de f en el intervalo ax. Muy bien, y a medida que ese x va variando, me va a ir dando el área de la región que se va modificando, ¿no? Es como que ese x es móvil, porque esa es la única variable de esa función. Bueno, vamos a tratar de escribir algo con esta función. La vuelvo a escribir limpita debajo. Y vamos a tratar de encontrar f de x más delta x. Como estoy buscando la imagen de x más delta x, donde vea x la reemplazo por x más delta x. ¿Eso se entendió? Fíjense, la única variable está en el extremo superior de la integral. Y siempre va a estar en el extremo superior. Si llega a estar debajo, ¿se acuerdan que podían invertir el orden de los extremos de integración y ponerle un menos adelante? Bueno, a ver si se acuerdan de otra propiedad de las integrales definidas. ¿Se acuerdan que si uno estaba en el intervalo AB, habíamos puesto la propiedad y había un punto C interior, uno podía dividir esa integral en dos, en la suma de 2. Y eso podríamos hacer acá y escribir la integral entre a y entre a y x más delta x como la suma de la integral entre a y x y otra entre x más delta x. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, perfecto. A ver qué están escribiendo. Bueno. Ahora, a toda esta cuenta le voy a restar f de x. Delta x, el incremento de la variable como hicimos desde hace mucho, Couso. El incremento de la variable independiente. Bueno, ahora voy a restar f de x de los dos lados del igual. Sí, un incremento cualquiera. Pobre, cualquiera, lo está menospreciando. Miren, a la izquierda le pongo menos f grandota de x y a la derecha lo puse como está definida la función. Al hacer esto, ¿qué es lo que podemos cancelar? Hay dos términos que son iguales y tienen el signo contrario. ¿Lo ven? Queda solamente la integral que está en el medio. Perfecto. F de x más delta x menos f de x, al fin y al cabo, es la integral entre x y x más delta x de f de t diferencial de t. Muy bien. Ahora lo voy a dividir todo por delta x. ¿Alguna dificultad con eso? ¿Por qué lo resté? Y ahora te vas a dar cuenta. ¿Qué estoy tratando de armar ahí? Lo que está a la izquierda del igual, ustedes ya lo conocen. F de x más delta x menos f de x sobre delta x. Ya vimos estas expresiones. Pero no importa, ahora lo van a descubrir. Y bueno, va a tener que aparecer la derivada. Estoy tratando de escribir la derivada, por definición. Bueno,
Quiero que me digan si hasta ahí van todos bien, porque ahora voy a hacer otra cosa. A ver. Bueno, ahora voy a tratar de usar el teorema anterior. Así que bueno, se los recuerdo acá el teorema, así lo tenemos presente. Ese era el teorema en general. Lo que voy a hacer es aplicar el teorema, pero en el intervalo x, x más delta x. ¿Sí? Lo aplico acá. Entonces, lo que era A para el teorema, para nosotros es X, y lo que es B para el teorema, ahora para este caso particular, es X más delta X. ¿Sí? Aplicó el teorema. Y por suerte acá también veo que se van a cancelar dos términos. Así que de acuerdo a ese teorema me queda que la integral entre X y X más delta X es igual a delta X por un f de C. Y ese C está dentro de ese intervalo. ¿Está entendido cómo aplicamos el teorema anterior acá? Bueno, entonces lo voy a reemplazar. Vuelvo a la expresión anterior y en vez de escribir toda la integral, escribo lo que me dio de aplicar el teorema del valor medio. Y al hacer esto veo que puedo simplificar los delta X. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces hasta ahora lo que hice fue escribir el cociente incremental de la función f grandota, que me quedó igual a la f chiquita evaluada en C. Y como mi intención es que aparezca la derivada, ¿qué me faltaría hacer para que aparezca la derivada? Por definición. Sí, tengo que hacer el límite de toda la expresión cuando delta X tiende a 0. Entonces lo aplico de los dos lados del igual. Bueno, a ver, antes de que yo escriba el resultado, lo que está a la izquierda del igual, eso lo tienen que distinguir. ¿Qué es lo que está a la izquierda del igual? Que es más, lo armamos de esta manera. Es la derivada ¿de quién? ¿De qué f? La grandota, la chiquita. Bien, es la derivada de la función integral, de la f grandota de x. Perfecto. Ahora, a ver si podemos pensar qué nos da el límite de lo que está a la derecha. Porque dice, delta x tiende a 0. Y estoy calculando de f de c con un c que está entre x y x más delta x. En realidad me termina dando f de x, porque ustedes piensen, ese x está entre x y x más delta x. Si el delta x tiende a 0, prácticamente va a ser la x. Entonces directamente podemos escribir que la derivada de la función integral es la f chiquita evaluada en x. Lo que pasa es que no da f de c porque acá no es una constante, ¿no? Es un valor, es una imagen. Si f de c fuera una constante, más bien. Al fin y al cabo, la derivada de la función integral nos terminó dando la función f chiquita, la que está dentro del integrando, evaluada en x. Y esto que acabamos de hacer es la demostración del teorema fundamental del cálculo. De ahora en más voy a poner TFC, ¿sí?
teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice? Que si f de x grandota es la función integral, entonces su derivada es igual a la f chiquita evaluada en x, lo que acabamos de demostrar. Lo pueden escribir así o lo pueden escribir así con notación de diferenciales. Yo voy a usar esta notación de diferenciales porque me parece que es un poco más clara para ver lo que estamos haciendo. Recuerden que ustedes tienen un video de la profe Williner también sobre la función integral y esto, que si no lo vieron lo pueden ver y reforzar todos los conceptos. A ver, si podemos hacer un ejemplo. Nos dicen que f grandota es la integral entre 1 y x de t al cubo más seno de t más e a la tangente de t, todo por diferencial de t. Y la idea es tratar de encontrar la derivada de esa función integral, de esa función f. Y voy a buscar la derivada sin integrar, porque eso me está autorizando a hacer el teorema. Entonces, como estoy buscando la derivada, voy a poner así, con notación de diferenciales. Derivar respecto de x toda esa integral. Pero como esa integral es una función integral, puedo aplicar el teorema. ¿Cuánto me va a dar esta derivada? Me va a dar esa función chiquita que depende de t evaluada en x. ¿Se entendió? Miren, si ustedes se tomaran el trabajo de integrar, evaluar en x y evaluar en 1, y la derivan, van a encontrar esto. X al cubo más seno de x más e a la tangente de x. Pero este teorema lo que me hace es juntar dos conceptos súper importantes del cálculo, que son la derivación con la integración. Profe, me perdí a lo último. ¿Qué es lo que primero hace? O sea, ¿la integral y después lo deriva? ¿O me perdí en eso? Bueno, si vos querés hacer la integral y derivar, lo puedes hacer, pero el teorema que acabamos de demostrar me dice que no es necesario que haga eso. Directamente ya lo mostramos. Nos está diciendo que cuando derivemos una función integral, nos va a dar la misma función que está en el integrando, que va a depender de t, evaluada en x. Pero si haces la integral, a ver, si haces la integral y derivás, volvés para atrás. Sí, este teorema me está haciendo las dos cosas a la vez. Miren, para que ustedes se convenzan, pasa que la integral de e a la tangente de x va a ser difícil. Supónganse que solo tienen un término, integral entre 1 y x de t al cubo. ¿Sí? Busquen la primitiva, evalúan en x en 1 y deriven y me dicen cuánto les da. Si solo tuviera el primer término. Integran t al cubo, les va a dar t a la cuarta sobre 4. Y lo tienen que evaluar en 1 y en t. Así que va a quedar x a la cuarta sobre 4 menos un cuarto. ¿Está bien? Porque la integral dice diferencial de t. Entonces quiere decir que para la integral tengo que usar t. Eso me está indicando. ¿Te acuerdas que cuando hacíamos sustitución cambiábamos? Y siempre les dije, ustedes se tienen que fijar, cuando están haciendo integrales, diferencial, tienen que fijar la diferencial. Si es de t, bueno, voy a integrar en t. Si es de z, voy a integrar en z.
porque se evalúa en un punto t cualquiera. Así se define esa función. Bueno, ¿hicieron la que les dije con t al cubo? Queda t a la cuarta sobre 4, si evalúo. Claro. Evalúo en 1 y en t, y en x me va a quedar x a la cuarta sobre 4 menos un cuarto. Bueno, eso que encontraron, derívenlo respecto de x. ¿Cuánto les da? ¿Les dio x al cubo? Este teorema es importante y a veces uno le parece que lo único que hace es cambiar una variable por otra, pero en realidad está juntando dos operaciones importantes del cálculo, ¿sí? La derivación y la integración. Yo les voy a mostrar varios ejemplos aplicados en diferentes situaciones y voy a seguir la clase que viene con esto. Sí, les pido que practiquen mucho porque esto cuesta. Bueno, ¿llegaron a x al cubo al final? Profe, hasta el 15 tenemos clase. Sí, supongo que el último miércoles ya. No, pero esa es la última semana. Bien, ahí Agustín dijo, me dio x al cubo. Bien, que es lo mismo que yo puse en el primer término. Y que es lo mismo que lo que me está diciendo el teorema fundamental. Que cuando derivo ese tipo de integrales, que se llaman función integral, cuando derivo eso me da la misma función que yo tenía en el integrando, que depende de t, pero evaluada en x. A ver, vamos a escribir una cosita más del teorema y ver otros ejemplos. A ver si despacito se va entendiendo. A veces puede pasar que en el extremo superior, en vez de estar la x solita, hay una función que depende de x. Cuando pasa eso, que en el extremo superior tenemos una función que depende de x, cuando vamos a derivar esa función integral, es como si fuera la función compuesta. Me va a dar f evaluada en g de x por la derivada de g. En realidad, lo que hicimos previamente sería como un caso particular, ¿no? Porque si g de x es igual a x, a la derecha del último renglón que escribí, me quedaría f de x por la derivada de x, que es 1. A ver, miren. Tengo esto ahora. La función integral es 2, la integral entre 2, y x cuadrado más x de t diferencial de t. Quiero buscar la derivada de esa función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice el teorema? Bueno, primero lo escribo en notación de diferenciales. Tengo que derivar toda esa integral. Y ahora me fijo, ¿qué dice el teorema que tengo que hacer? A la función f, que en este caso es t, la tengo que evaluar en la función que está en el extremo superior. O sea, en x cuadrado más x. Y a todo eso multiplicarlo por la derivada de ese x cuadrado. Sí, eso sería la derivada. O sea que va a quedar así. X cuadrado más x, porque evalué la t en la función g, por su derivada. Y con este teorema, chicos, es como que todo lo que vimos, ahí se entendió. Bueno, perfecto. Todo va como que confluye acá.
A ver, ahí pongo otra. Integral entre menos 3 y e a la x. T al cubo menos 2t más t menos 5 diferencial de t. ¿Cuál va a ser la derivada de f dandota de x? A ver, intenten ustedes primero en el papel. No, no, Juan, porque ahí solo derivaste la función que depende de t. Volvé a mirar el teorema. ¿Qué dice? Que evalúes esa función de t en la función g de x. En este caso, tu función g de x es e a la x. Porque vos estás derivando la f grandota respecto de x. No estás derivando la f chiquita que depende de t. Lo primero que hacen es escribir la notación de diferenciales y aplican el teorema. A ver, Emiliano me pone e a la 3 menos 2 por e a la a. ¿Por qué hay una x ahí en el medio? No, e a la 3x. Ah, ahora sí, ahora sí. Ya aplicamos el teorema. Ya aplicamos el teorema. ¿Sí? Está bien. Se te había chispoteado una x en el primer término. Perfecto. ¿Los demás? ¿Llegaron a este resultado? Sí, profe, perfecto. Bianchi, Agustín. Gonzalo también, perfecto. Bueno, a ver qué pasa, Juan, me ibas a preguntar. Ah, porque me equivoqué. Porque me equivoqué. Muy bien, algo para arreglar. Bueno, y este teorema lo podemos aplicar en muchas situaciones.
por ejemplo, si quiero hacer límites. Hacemos límite con integrales. Me estoy volviendo loca. A ver, supónganse que nos dan un límite como este. Dice x tiende a 0, en el numerador hay una integral, más precisamente una función integral, porque dice integral entre 0 y x, de a la t más 6t diferencial de t sobre 6x. A ver, ¿ustedes me pueden decir a cuánto tiende el numerador? A 0. ¿Por qué tiende a 0? Perfecto. Porque como la x tiende a 0, me queda una integral entre 0 y 0, y habíamos puesto la propiedad que la integral entre a y a de cualquier función siempre nos daba 0. Y obviamente el denominador también. Entonces estoy en un cociente de infinitésimos. ¿Qué podemos aplicar cuando tenemos cociente de infinitésimos, que a ustedes les encanta? L'Hopital. Perfecto. ¿Y qué me dice L'Hopital? Que tengo que derivar la función que está en el numerador y derivar la función que está en el denominador. Miren, lo pongo todo con diferenciales. Tengo que derivar la función del numerador, derivar la función del denominador. Cuando derive la función que está en el numerador, ¿qué voy a tener que aplicar? El TFC, perfecto. ¿Cuánto me va a dar la derivada de lo que está en el numerador? Si quieren, prenden el micrófono y me la dicen. Está rica la ensalada. X al cuadrado más 6x, perfecto. Y la derivada de lo que está en el denominador, una pavada. Bien, 6 es la derivada de lo que está en el denominador, así que al aplicar L'Hopital nos queda x cuadrado más 6x todo sobre 6. Y este límite ya está, dio 0. Cuando el que me escribió recién, Medina, Agustín, ensalada de fruta. Les dije, todo confluye acá, ¿eh? Todo. Todo. Un lindo cierre. A ver, vamos con un ejemplo más. A ver acá, tengo integral límite cuando x tiende a 1 de la integral entre 1 y x de e a la t más seno de t sobre x menos 1. Primero verifiquen si es indeterminado o no. Ah, ya hiciste todo, Emiliano. No. Ah, más entre los... Está bien. Bueno, primero verificaron que era cociente de infinitesimos, lo que nos autoriza a usar L'Hopital nuevamente. Y otra vez, en la función que está en el numerador, aplicamos el teorema fundamental del cálculo, con lo que nos queda e a la x más seno de x, por lo tanto todo esto va a dar e más seno de 1. ¿Se entendió? Podemos ir a otro nivel, ¿no? Ya pasamos del nivel 1 al nivel 2, podemos hacer un nivel 3. Están copiando, ¿no? Bueno, ahora les voy a poner otro ejemplo. Ahora x tiende a 2 y la integral es entre 2
y x cuadrado menos x de t cuadrado menos t diferencial de t sobre x cuadrado menos 4. Bien, es otro 0 sobre 0. Pero ¿cuál es la diferencia con los otros dos? Sigue siendo 0 sobre 0, sigo con la autorización para aplicar L'Hopital y sigo teniendo una función integral, en este caso en el numerador. Podía estar en el denominador, no pasaba nada si estaba en el denominador. La complicación acá es que en el extremo superior de la integral tengo una función que depende de x. Bueno, entonces hay que hacer una modificación al aplicar el teorema fundamental. Derivamos numerador y denominador porque podemos aplicar L'Hopital. Bueno, a ver, intenten hacer la derivada del numerador. A ver, Emiliano me escribió x cuadrado menos x todo al cuadrado menos x cuadrado menos x todo por 2x. ¿No será 2x menos 1? Y la derivada del denominador 2x, y se fijan, sin con x tendiendo a 2, si ya da un valor que no es 0 sobre 0, listo, ese es el resultado del límite. Si esto hubiera seguido siendo una indeterminación, podían aplicar L'Hopital nuevamente. Pero cuando uno deriva la función integral ya está, ya se desligó del integral. Entonces fíjense que estamos haciendo límites que involucran integrales, pero en ningún momento resolvimos la integral. Todo por este teorema. Bueno, ¿terminaron de copiar estos ejemplos? Bueno, vamos a ver en qué otra cosa podríamos aplicar el teorema fundamental, el TFC. ¿Qué me pusiste? Igual la magia viene con la segunda parte. En realidad la segunda parte de este teorema es lo que yo ya les di, es la regla de Barrow. Y con el sólido de revolución, lo voy a dar la otra clase, pero en el sólido de revolución no vamos a aplicar el teorema fundamental. Pero quería dejar primero el teorema fundamental, así tienen el fin de semana para practicarlo. Bien. Miren que hoy no termino con todas las aplicaciones, el teorema fundamental. Prefiero dedicarle 2 clases y que lo vean bien. Bueno, otra cosa que podemos hacer con este teorema es clasificar discontinuidades. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una función de este estilo, una función g de x, definida como la integral entre 0 y 2x de t más 2 diferencial de t sobre x cuadrado menos x. Y tenemos que clasificar las discontinuidades. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una función? Siempre, aunque no esté escrito. Dominio. Muy bien. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Hay algún valor prohibido para el dominio, para ese denominador? Me parece que hay uno más. ¿Por qué el 2? Yo tengo una función definida como una fracción, me tengo que fijar qué valores anulan el denominador y esos son los que están prohibidos.
0 y 1. Bueno. Entonces, ¿dónde vamos a analizar las discontinuidades? En 0 y en 1, porque ya sabemos que no hay imagen en esos dos puntos. Para clasificar, ¿qué teníamos que hacer? Calcular el límite. Bueno, a ver, ¿lo pueden plantear? Hagamos primero en 0, así hacemos todo lo mismo. ¿Plantearon esto para x igual a 0? Bien. ¿Y este límite es indeterminado o no? Bueno, pero primero no es infinito, primero es cociente de infinitesimos, ¿no? Como es cociente de infinitesimos, estamos habilitados a aplicar L'Hopital, así que planteamos la derivada del numerador y del denominador. Para derivar el numerador aplicamos el teorema fundamental. Y a mí no me dio infinito. Tengo que evaluar la función f de t, que en este caso es t más 2, en 2x, y multiplicarla por 2. Bueno, no pasa nada. Entonces, como el límite nos dio finito, nos dio un número, decimos que presenta una discontinuidad evitable. En x igual a 0 presenta una discontinuidad evitable. O sea, más allá de la complicación que pueda tener el gráfico de esta función, sabemos que en 0 menos 4 tiene que haber un agujerito, ¿sí? Discontinuidad evitable. A ver, calculemos el límite ahora para x tendiendo a 1, que era el otro valor que sacamos del dominio. ¿Qué pasa si la x tiende a 1? ¿Me está pasando lo mismo que hasta ahora? ¿Es un 0 sobre 0? El denominador a 0, pero el numerador no sé qué pasa. Porque como la x tiende a 1, ahora tendría un integral entre 0 y 2. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, resolvemos la integral. Así que, como un cálculo auxiliar, resolvemos la integral entre 0 y 2. ¿Por qué la hago entre 0 y 2? Porque la x está tendiendo a 1. Y la resuelvo en t. T más 2 diferencial de t. Buscamos la primitiva, aplicamos Barrow y esa integral nos da 6. Y como esa integral nos da 6 y el denominador tiende a 0, quiere decir que todo este límite está tendiendo a infinito. Así que en este caso la discontinuidad, ¿cómo se llamaba? Esencial, ¿sí? De salto infinito. Muy bien. Así como un adelanto. Ustedes pueden hacer estudios de funciones en las cuales está involucrada una función integral, pueden buscar extremos, pueden buscar puntos de inflexión, intervalos de crecimiento, concavidad, pueden buscar polinomios de Taylor o de Maclaurin. O sea, todo lo anterior podemos combinarlo con esto. ¿Hasta ahí va, chicos?
No, les voy a poner un ejercicio y prefiero que practiquen hoy. Mirá, respondí a tus ruegos, Agustín. No, no es que la sobreescribe. No, el procedimiento es siempre el mismo. Me fijo qué valores saco del dominio, son los que no hay imagen, y tengo que calcular el límite. No lo está sobreescribiendo. En este caso, si yo tengo una función de este estilo, el límite lo voy a tener que resolver aplicando este teorema. Pero si la función no está involucrada en una función integral en su definición, sigo como antes. Esto lo extiende, no es que lo sobreescriba. Bueno, yo les voy a poner una en el chat para que hagan. Busquen la derivada de las que les pongo ahí. Es re fácil, solo que le cambié una cosita. Los temas del próximo lunes, sí. Sí, los del lunes sí. A ver, ahí puse otra función integral. Busquen la derivada de la f grandota. ¿Qué diferencia hay con lo que hicimos hasta ahora? Que la x está en el extremo inferior, ¿sí? Claro, es dar la vuelta, sí. Y después derivar. A ver, quedaría menos coseno de x delante, sí. Muy bien. ¿Los demás? Eso, muy bien. Miren que espero que la tercera evaluación esté perfecta, ¿eh? ¿Los demás pudieron encontrar la derivada? A ver, y si la función fuera esta, y les pido f' de x, de la f chiquita. Muy bien. ¿Quién te puso de la manito arriba? García Rivero, muy bien. Ya están recancheros, podía haber preparado más ejercicios que esto. Bueno, igual ahora van a hacer de la guía, ¿eh? En la guía hay uno que les piden buscar recta tangente, este todavía no lo hagan. Si quieren me fijo el número, si me esperan que lo busque. Ahora les voy a poner otro para que ustedes practiquen. Miren, a partir del ejercicio número 7 de la práctica, es todo función integral. La primera está escrita con z diferencial de z, pero recuerden que es lo mismo que me diga t diferencial de t. Ejercicio 7 lo pueden hacer. Ejercicio 8 es con límites. Sí, de la práctica número 7. Sí. Estaba mirando los ejercicios y no podía ver el chat. El ejercicio 8 es con límites, parecidos a los que hoy les dije. Ejercicio 9 sigue siendo la función integral, pero de manera gráfica. Tienen que sacar datos del gráfico. 9 también. O sea, el 11, que es polinomio de Taylor, yo todavía no se los di. O sea, hagan entre el ejercicio número... Bueno, los anteriores más bien, ¿no? Sí, del anterior número 7 también. 7, 8, 9, 10
los pueden hacer. 11, después que les explique el lunes. Y el 11 y 12, después que les explique el lunes. Y seguro que si faltan cosas para la evaluación, con la clase del lunes se va a poder terminar de ver. Después que todo lo demás están totalmente habilitados, salvo lo de volumen. No, porque por más que haya alguno que todavía no puedas hacer, no, que es grupal. Grupal, mira, después divido la nota. Y además yo no puedo verificar que no es grupal. Escuchen una cosita. Si hay algún ejercicio, tarea o lo que sea de la evaluación 3 que falta algo de ver, vayan resolviendo los otros. Es así de sencillo. Si ustedes ven que una tarea faltan cosas, el lunes se va a terminar, pero ya pueden ir resolviendo todo lo demás. Ay, Agustín, hoy estás con el ruego a full. Vos no me respondiste lo que yo te puse en el mail, Agustín.